que nuestros riñones estén bien protegidos por la costilla, por la cavidad abdominal y lo ubicó en un lugar 5 donde sea menos dañado por tantas situaciones. Pero aún así existen una serie de accidentes por los cuales el riñón puede dañarse, la vejiga puede dañarse y por supuesto también la uretra, ¿entienden? Entonces, nosotros sabemos que el 10% de las lesiones en sala de urgencia son la vía urinaria, principalmente el riñón, ¿no es cierto? Hoy en día, tanta motocicleta que existe, jóvenes, con tanta motocicleta que existe, aunque ustedes no crean, en las salas de emergencia, en los hospitales, aumentan las lesiones del riñón y principalmente de la vejiga. ¿Por qué de la vejiga? Porque toda persona, cuando maneja moto, y aún así, hoy en día, los días viernes en la noche, ¿qué ocurre los viernes? Toman varita, ¿verdad? Y al tomar trago, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el alcohol? ¿Qué efecto tiene el alcohol sobre la vía urinaria? Inhibe la hormona antidiurética, y al inhibir la hormona antidiurética se enloquece toda la vía urinaria y comienza a producir gran cantidad de orina, aumenta la diuresis. Y al aumentar la diuresis, rápidamente la vejiga se llena de orina. Por todo el tiempo la orina tiene un contenido, la vejiga tiene un contenido urinario. Entonces, cualquier accidente o cualquier pelea que ocurra, una puñete con el que joven los primeros que una salta patada, cualquier patada que uno dé en el hipogastrio lesiona la vejiga. ¿Por qué? Porque yo me doy cualquier golpe que viene por acá, el golpe no va a repercutir adelante, sí, repercute atrás. Y si la vejiga está llena o semillena, entonces el golpe de adelante va a hacer que se rompa por la parte posterior. Las lesiones renales con semejantes caídas con los accidentes de motocicleta existen, claro que existen, ¿no? Entonces, los accidentes de moto prácticamente está haciendo que aumenten las lesiones en las vías urinarias. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo exploramos nosotros la vía urinaria? Lo primero que nosotros vemos en emergencia es, doctor, hay sangre en la uretra, orinó sangre. Desde el momento en que nos dicen que orinó sangre, nosotros tenemos que ir a explorar la vía urinaria, ¿cierto? Lo primero que hago es, tengo un paciente, mi amigo tuvo un accidente de moto y tiene sangre en la uretra. Lo primero que orina, no orina. Orinó, doctor, bendito sea Dios. Si orinó, quiere decir que la uretra está indemne o tendrá una pequeña lesión, pero está orinando. Y la sangre puede ser que venga de algún pequeño golpe de la vejiga o de más arriba, pero él está orinando. Lo grave es cuando hay sangre en el meato urinario y no orina y hay globo vesical. Si hay globo vesical y no orina y viene un accidente, hay lesión de uretra. No hay dónde perderse, ¿no es cierto? Que hay globo vesical, pero no sale orina. Y hay sangre, entonces está lesionada la uretra. Y nosotros, ¿cuál es la conducta ante toda retención urinaria? Que no, hay que hacer una derivación urinaria, es una talla vesical. Tengo que derivar la orina y ya luego veré qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, sondaje. Si no orina mi amigo que se accidentó, yo no voy a meter una sonda. No, es peligroso meter una sonda si él no está orinando. Aún así, orinando y con sangre, tengo que ser muy cauta de meter una sonda. ¿Por qué? Cuando hay laceración de uretra, laceración que imagínense que mi brazo es la uretra, tiene una pequeña rajadura aquí en la uretra y por eso está orinando con un poco de sangre. Pero si yo meto una sonda, esa lesión, por ahí se mete la sonda y convierte una lesión parcial en total, le hago más daño. Si lo orino, no me toque la
está orinando, déjenlo. Orinó con sangre, muy bien, déjenlo. Estudiaremos con otra óptica, veremos de dónde sangre. Entonces, está orinando, la vía urinaria está indemne. Si está lesionada, no importa. Pero entonces me iré a ver si la sangre no viene de los riñones o de la vejiga. Para eso recurriré a un estudio más complejo, pero más exacto, que es la tomografía o una urotomografía, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber solicitar los exámenes y no manipular la letra sin necesidad. La tomografía es el mejor estudio. Jóvenes, cuando ustedes estén en emergencia o ante cualquier lesión, no estén una ecografía, nada de ecografía, pidan directo una tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía, en todo accidente, este joven tuvo un accidente de motocicleta, no siempre va a tener una lesión de vía urinaria, puede ser una lesión hepática. La ecografía va a ver la vía urinaria, nada más, pero la tomografía es un estudio mucho más exacto, donde me ve todo el abdomen, me va a mostrar dónde está la lesión. Entonces, en todo accidentado, no pierdan tiempo. Una plaquita simple en abdomen, nada, sino directo a una tomografía. Directo. La citografía retrógrada es cuando hay alguna perforación de la vejiga. Se puede hacer, claro, pero tienen que demostrarle que está orinando bien ese paciente. Porque si hago una cistografía, es una fotografía de la vejiga. Y para sacar una fotografía de la vejiga, tengo que meter una sonda para meter suero con contraste, ¿no es cierto? Entonces no es nomás meter una sonda. La uretrografía, cuando hay una uretrografía, una radiografía de la uretra. Entonces, ¿cuándo voy a hacer esto? Cuando veo que un paciente no orina, hay sangre, no orina. Bueno, sé que tengo que hacer una talla, pero ese momento ya aprovecho de meter en la puntita del pelo una sonda y mando contraste por la uretra. Saco una radiografía, ahí veré si el contraste llega a la vejiga, que estoy ante una lesión parcial de uretra. Pero si el contraste no llega a la vejiga y extravasa, entonces tengo una lesión completa de uretra. Entonces no voy a meter sonda por nada del mundo. Hago una talla vesical por función o una talla a cielo abierto, entonces hago una talla y por ahí derivo la uretra, por la orina, para afuera. Entonces hay que ser muy cauto. La arteriografía se hace cuando sospechamos de una lesión vascular. ¿Y cuándo hay una lesión vascular? Cuando yo salto de acá, del segundo piso, salto hasta abajo, entonces yo llego y hago esto, pero estoy mirando desde muy arriba. Entonces, ¿qué lo sujeta al riñón? La arteria, la vena y la grasa perirenal. Entonces, ¿el riñón qué hace? Se viene para abajo, ¿no es cierto? Por el golpe, por la distancia que salte de aquí hasta abajo. El riñón hace esto y ahí puede lesionar adventicia o una ruptura parcial, ya sea de la vena o de la arteria. Ya estamos hablando de lesiones de vasos importantes. Una lesión venosa, jóvenes, si no actúo por la arteria, hasta ahí nomás llegó. Y la uretrografía intravenosa cuando hay una lesión renal o ureter. Entonces, si nosotros vemos que ahí tiene el accidente, presente hematuria, pero el paciente está estable, la presión normal, está dolorido, sí, pero la presión normal, está orinando con sangre, pero la presión está bien, no hay cambio. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo puedo averiguar de que el paciente tiene una lesión importante de arriba? ¿Qué síntomas clínicos va a presentar este joven para decir hay que meterlo a quirófano? Hematuria ya. Uno. Otro. Cólico renal. Un cólico ya, digamos, ya, pero para que lo meta a quirófano, para meterlo a quirófano, si no se nos muere, porque si yo estoy pensando cólico renal, hematuria, hay otros síntomas que este joven me está mostrando, que hay un grifo abierto. Pérdida de la presión podría ser. Ya, hipotensión arterial, ¿sí? Uno. ¿Qué más? ¿Perdón? Aumento de frecuencia Aumento de la frecuencia cardíaca. Aumento de la frecuencia cardíaca.
A ver, ¿por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Para tratar de compensar en donde se está perdiendo la sangre y tratar de mandar nuevamente la sangre que es circulación sistémica. Bien, o sea, eso quiere decir, ya aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué se llama? Taquipnea, ¿no es cierto? Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque está perdiendo sangre, los eritrocitos transportan el oxígeno, pero la mitad del curso, mire, ya la mitad del curso ya no viene más de la mitad, somos poquitos. Todo esto ya se fueron, ya están afuera del torrente sanguíneo, los eritrocitos quedamos unos poquitos nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Correr al corazón y rapidito del corazón nos despacha los pulmones, oxigenamos y a ver, estos 4 van a ir a irrigar el cerebro, estos otros 4 van a ir al hígado de ustedes, entonces somos poquitos, entonces corremos más de lo necesario y por eso es que la frecuencia respiratoria se hace más superficial y aumenta la frecuencia cardíaca. Todo tiene su porqué, ¿no es cierto? Entonces, esa es la explicación. La cistoscopía y la urografía retrógrada son útiles, la cistoscopía, pero ¿cuándo yo voy a hacer una cistoscopía? Cuando yo vea pues que ya no hay peligro, no está corriendo peligro, la vida de este hombre no está corriendo en peligro, no se va a morir. Entonces ahí voy a tener tiempo de hacer una cistoscopía para ver dónde está la lesión. ¿Entienden? Aquí hay alguna orientación más o menos para que ustedes vean. Cuando hay lesiones penetrantes, algún cuchillo de eso, ¿cierto? Si la hemodinámica está estable, si es una lesión de pene, hay que consultar al urólogo. Si hay una lesión del área suprapúbica, hay que pedir una tomografía abdominal, hay que hacer una cistografía. Si es normal, se observa. Si es anormal, hay que llamarlo al urólogo. Si hay una lesión en la parte inferior del tórax, de la fosa renal o ambos abdomen, hay que hacer una tomografía. Fíjense la tomografía en todos lados. Si es anormal, hay que consultar al urólogo para tomar una foto. Y si es normal, observación. Aquí tenemos, cuando hay una lesión en el escroto, hay que consultar al urólogo, porque nadie con una lesión en el escroto se va a morir, ¿cierto? Y aquí, si una lesión penetrante, con una hemodinámica inestable de lo que hablábamos con sus compañeros, que aumenta la frecuencia cardíaca, que hay hipotensión, que hay alergia nasal, que hay una taquipnea, en fin, directamente a quirófano. Esta es una pequeña orientación para que ustedes puedan guiar. La ecografía abdominal en una emergencia, en los quintos apurados, si no hay una tomografía, ya. Pero aquí en el Hospital San Juan de Dios, una caja petrolera, no estén perdiendo el tiempo pidiendo una ecografía. Ayuda ya si el paciente está estable, pero ante una emergencia directamente una tomografía directa. La lesión renal es la lesión más frecuente del aparato urinario y hay un traumatismo cerrado. Es responsable del 80-85% de todas las lesiones. La lesión relacionada de vísceras abdominales están presentes en el 80% de las heridas penetrantes. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que les mostré ese riñón que saqué? Bueno, los que vieron las imágenes. Les mostré ese riñón de la esposa de la farmacia del hospital de Vera, que lo asaltaron a la entrada de su casa y él botó su billetera, su llave, lo botó por encima de su garaje y bueno, no se lo llevaron su movilidad, lo tiraron unos 3-4 cinchones y justo al riñón, cabalito al riñón. ¿Se acuerdan que tuve que hacer una nefrectomía? Terminé sacando, ¿por qué? Porque había una lesión de una arteria secundaria dentro del parénquima renal. El tipo se echaba para haber sangrado. Lo mantuve echado 3 días, porque ese es el tratamiento. En San Juan de Dios vemos una hematuria
y vemos que más o menos podemos controlarles, si no está alterada la hemodinamia, lo dejamos nosotros echado unos 3 días y si se controla la presión y no pasa nada, al tercer día, al cuarto día, levantate a caminar y lo observamos. Si no pasa nada, lo observamos, lo mantenemos unos 10 días controlando al paciente y a los 10 días se va a su casa. Pero las variables siempre ocurren. Un albañil que se cayó, uno que venía del torno, se cayó, lo mantuvo así los 10 días, ya limpio. No estaba sangrando, sí se notaba en la tomografía que hubo una lesión renal. ¿Por qué? Toda lesión renal que me obliga al quirófano siempre termina en nefrectomía, casi siempre. La vez que yo he entrado, siempre he tenido que sacar riñón. ¿Por qué? Porque a veces hay lesiones importantes del parénquima renal o a veces comienzan a sangrar y cualquier vaso no para de sangrar. Y si yo lo hurgo, estoy quitándole la cubierta que es la xerota. Que para llegar al riñón yo hago la xerota. La xerota es una cubierta gruesa que cuando hay sangre, como no se distiende, entonces el mismo sangrado hace que forme el coágulo y ese coágulo comprime el lugar del sangrado y después cicatriza. ¿Y se salva? Claro que sí, muchas veces lo hemos hecho. Pero en este caso de este albañil que se cayó, se estaba yendo a su casa ya, al 11º día, o creo que el día 12º ya estaba de ida. Y todos los que hemos ido al torno sabemos que hartos rompemuelles hacen esto grandísimo, para cualquier cantidad. No, señor, el taxista no vio uno y le pasó directo. El auto levantó y ese rato, tengo ganas de orinar sangre, media vuelta de ahí nomás al hospital. Estoy directo al quirófano afuera del riñón. Y les mostré ese riñón, ¿se acuerdan que les mostré ese riñón? Afuera, no hay tutía, pero ese riñón estaba bien cubiertito, bien cuidadito y hubiese cicatrizado, claro que sí. Y hacían 12 días, sí, 12 días que estaba internado el hombre, estaba bien. Solo fue que comenzó y le plantó el auto por encima del muelle, no fue más. Ocurren. Ven acá, aquí tenemos el riñón. Cualquier golpe repercute aquí, más repercute en la parte posterior, ¿es cierto? Y aquí los riñones, lo que les decía, si yo salto desde aquí hasta abajo, este riñón, ¿qué va a hacer? Tira para abajo y me lesiona las paredes de la vena o las paredes de la arteria. ¿Y puede haber un sangrado importante? Claro que sí. Cuando hay un sangrado, una lesión de la arteria o vena, eso es fatal. Esto es directamente. Y tenemos la clínica donde nos muestra las alteraciones hemodinámicas del paciente que me obligan a entrar a un quirófano. ¿Cuáles son los datos patológicos tempranos? La lesión por traumatismo debe ocurrir al plano transverso del riñón, siguiendo el mecanismo de la fuerza transmitida del centro al impacto del parénquima. Es lo que les digo. Le doy el golpe acá no va a pasar nada, siempre repercute en la parte posterior. En la vejiga, doy un golpe acá en hipogastrio, mi vejiga está con orina, la lesión no va a ser en la pared anterior de la vejiga, va a ser en la pared posterior, de ahí se va a romper la vejiga, ¿cierto? Se anotan estos jóvenes. Tenemos grado 1, 2, 3, 4 y 5. Grado 1, contusión renal o del parénquima renal, una pequeña lesión, un moretito del parénquima renal. Grado 2, laceración parenquimatosa renal en la corteza. Grado 3, laceración del parénquima renal que se estira a través de la corteza a la médula, ya más profundo. Ahorita les voy a mostrar. Y grado 4, compromete el sistema colector, también usa con trombosis de la arteria o la vena renal. Y grado 5, este es lo más grave, varias lesiones grado 4 con avulsión penicular con lesión vascular penetrante. O sea, hay una lesión importante de la arteria y la vena. Ahí está. Fíjense, grado 1, hay una pequeña lesión de la cápsula renal, pequeño hematoma pequeño. Aquí hay una pequeña lesión de la corteza renal con un pequeño sangrado.
Y ya tenemos un sangrado, una lesión del parénquima renal que está la corteza y llega hasta la médula. Y aquí tenemos el grado 4 prácticamente, donde existe una lesión prácticamente importante, estructura del parénquima, tanto de la médula como de la corteza renal que llega hasta la vía excretora con un hematoma importante y puede haber un sangrado del vascular, claro que sí. Y el grado 5 ya prácticamente es un sangrado importante, ya sea de la vena o de la arteria renal. Esto es grave. Esto sí que es grave. Los datos patológicos tardíos. Tardíamente, luego de un trauma renal, ¿qué puede presentarse? Un urinoma. ¿Qué es el urinoma? Es una acumulación, es una recolección de orina. ¿Cuándo se va a presentar el urinoma? Cuando hay una ruptura de la vía excretora, una lesión del ureter, sale orina por fuera del ureter y se recolecta en el retroperitoneal, es un urinoma. Hay una lesión de la pelvis renal, va a extravasar orina y va a formar un urinoma. La hidronefrosis se produce por fibrosis periférica que cubre el núcleo uretero del pelvis. ¿Qué quiere decir esto? Vean acá. Así era de bonita la pelvis, pero aquí hay una cicatriz entenosante. ¿Qué quiere decir? Que la orina extravasó de la pelvis, o puede ser de la unión perilateral, si quiera, y la orina sale. Si hay, ¿por qué se va a lesionar esto? Porque la pelvis presenta alguna anomalía frecuentemente, o bien cuando la pelvis puede presentar alguna litiasis. ¿Es más fácil de lesionarse? Claro que sí. Entonces, cualquier causa que haya que extravase orina, entonces la orina, jóvenes, ¿qué hace? Si me permiten, lo va a humedecer, lo va a mojar toda esta área periureteral y la orina termina retrayendo y fibrosando los tejidos y esto se retrae y se fibrosa y me provoca una estenosis por retracción. ¿Por qué? Porque si extravasó la orina y va a permanecer, la orina se va a infectar. Claro que sí. Esa orina infectada me va a causar todos estos problemas, por supuesto que sí. Pero eso va a ser tardíamente. Hay extravasación, no tanto como para que entre a operar, pero me va a causar lesión, claro que sí. Por eso es que cuando nosotros los urólogos operamos, sacamos un cálculo de esta pelvis, sale la orina infectada, jóvenes, suturamos la pelvis, yo lavo con harto suero, toda esta zona la lavo bien con bastante suero, aspiro y lavo para que no me ocurra esta retracción por la orina infectada. ¿Entienden? Y aquí también puede producir una lesión de la arteria y la vena, puede producir. Me olvidaba ahí. Luego, entonces tenemos urinoma, hidronefrosis, una fístula arteriovenosa. Cualquier lesión penetrante, si hace que se una la arteria y la vena, va a formar una fístula arteriovenosa intraparenquimatosa. Antes, cuando yo era mucho más jovencito, veíamos nosotros esta fístula arteriovenosa en el riñón y diagnosticábamos, generalmente terminaba en nefrectomía. Generalmente. En cambio, hoy en día, bendito sea Dios, con la tecnología, se entra por la arteria ilíaca, llega a la aorta, se entra al riñón por la arteria renal, busca la fístula arteriovenosa, llega a la fístula arteriovenosa con un catéter y ahí deposita una sustancia esclerosante que hace que cierre y se bloquea la fístula arteriovenosa y se acaba el chiverío. Es así de hermoso y así de sencillo. Y la hipertensión vascular renal. ¿Por qué puede ocurrir una hipertensión vascular renal? Cuando un riñón se encuentra trabajando y el otro no, por la causa puede ser
Estamos hablando de datos patológicos tardíos. O sea, yo agarro, vos estás normal, luego te agarro un cinturón y a tu opinión, no te has muerto, pero ha habido una lesión vascular en vos y hay una lesión una de la arteria, puede ser secundaria. ¿Qué va a hacer? ¿Puede cicatrizar? Puede formarse una fístula arteriovenosa, puede. Entonces, la disminución de la luz de la arteria hace que se active ese sistema renina-angiotensina aldosterona. Les dije, cuanto más delgada es la arteria, más probabilidad de que exista una hipertensión secundaria de origen renal, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuáles son los datos clínicos? Síntomas: la hematuria, dolor localizado en la fosa renal, distensión abdominal, ilio, náuseas y vómito. ¿Por qué? Porque el riñón es un órgano macizo, ¿cierto? Y me golpearon, me patearon. No me han matado, pero puedo presentar toda esta clase de síntomas, por supuesto. Y los signos: puede haber un choque hipovolémico si hay una lesión de 4º grado o de 5º grado. ¿Me puedo morir? Claro que sí. Equimosis en la fosa renal puede haber por el golpe. Fractura de costillas inferiores, claro que sí. ¿Por qué? Porque las últimas costillas son las que protegen el riñón, ¿cierto? Fluidos intestinales ausentes, ¿por qué? Si le sunchó con un punzón, generalmente cuando hay lesión renal, a veces también le sunchan el intestino, hay lesión intestinal y puede ocasionar un niño, puede. Por eso es que cuando hay lesiones renales, nunca uno debe de entrar y revisar solamente el riñón. No, señor, se sacan toditos los intestinos afuera y se va revisando uno. ¿Alguna vez ustedes han visto lavar tripa? Así más o menos. No es que agarran y miran sus tripitas afuera, las tripas, y van metiendo una por una y van revisando si no hay alguna. Porque cuando hay alguna lesión se nota clarito el hematoma que se presenta en el intestino. Entonces se ve eso, si se da para suturar, se sutura. Listo, pero se revisa por tingo el intestino. No se puede dejar cerrar un abdomen sin revisar. ¿Qué estudios complementarios? Mira, aquí está una tomografía con una lesión renal importante, una arteriografía, una gamografía renal, una ecografía, una ultrasonografía, un examen general de orina y un hemograma. En el hemograma, ¿qué vamos a ver? Disminución de los eritrocitos, ellos se están reportando. En el examen general de orina, hematuria. En la ecografía, ¿vamos a ver una lesión renal? Claro que sí. Los mejores estudios de la tomografía, una arteriografía nos da ya no se hace pues arteriografía directamente por un trauma renal. Hoy en día se hace una uroTAC. Dentro de la urotomografía, ¿se acuerdan que les mostré las imágenes? Se ve claramente la fase arteriográfica. Es cuestión de esperar las fases y nos muestra absolutamente todo. Pero por fines económicos, por cuestiones económicas, es que se toman pequeñas platitas de ciertos sectores para informar del costo, ¿entienden? Pero nosotros podemos pedir una fase arteriográfica, claro que sí. Aquí están las complicaciones. Puede haber una hemorragia, puede, infección, urinoma, hipertensión y nefrosis. Estas son las complicaciones. Y puede haber también una pielonefritis, una fístula arterioverosa y formación de cálculo. ¿Por qué la formación de cálculo? Por esa estenosis que han visto ustedes que ocasiona la unión piel-ureteral por la orina, cierra el conducto de la unión piel-ureteral, la orina se acumula en la pelvis, precipita la orina y forma cálculo. No hay dónde perder. El tratamiento: hay que hacer un tratamiento inmediato del choque y de la hemorragia. El 85% de las lesiones cerradas de abdomen cesan, o sea, espontáneamente, o sea, con el reposo. Les reitero nuevamente, si no hay alteración de la hemodinamia, lo dejo quietingo, tranquilo,
agarro, le digo, te voy a poner una sondita para que orines por ahí, porque quiero una diuresis, para ver si no hay más, no orina más tarde, orina, está todo clarín, no te movas, ni a orinar, para que no orines, te estoy poniendo sonda. Si necesitas defecar o querés, vas a hablar a la enfermera, pero no quiero que te levantes. Entonces agarra uno, comienza a darle dieta sin residuo, ¿para qué? Para que no vaya al baño, ¿no es cierto? Y yo observo y miro que hay ruidos intestinales. Si hay ruidos intestinales, quiere decir que no hay problema de los intestinos. Está eliminando gases. ¿Para qué voy a estar haciendo la parotomía? Orina un poquito de sangre, sí, la hemodinamia esté estable, lo observo. Dentro de ese 85% se solucionan muchos traumas renales sin necesidad de entrar a cirugía. El tratamiento quirúrgico en caso de hemorragias persistentes retroperitoneal, cuando hay extravasación urinaria del parénquima renal sin diálisis. Cuando hay sangrado masivo, hay que entrar y afuera el riñón, no hay problema. 80% de las lesiones penetrantes de un órgano afectado requiere operación. Cuando se penetra en un órgano, muchas veces se controla, pero también un alto porcentaje llega a cirugía cabalmente. ¿Por qué? Porque si es un punzón, eso entra y hace daño. En todo el recorrido que entra el parénquima renal, hace daño. Por donde entra, va a dañar. ¿Qué hacemos con las lesiones de ureter? La porción media es la más comúnmente lesionada. La porción media de ureter, aquí vamos a ver si aquí, fíjense, aquí está el riñón, este es el ureter, aquí hay una lesión en el tercio medio, mire el contraste, está extravasando, está saliendo. Entonces todo esto, si lo dejo, va a formar un urinoma, ¿cierto? Entonces, por aquí el conducto está indemne que llega hasta la vejiga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como está roto el ureter, corto esta parte y hago una anastomosis terminal. ¿De qué manera diagnostico? ¿Puedo hacer una urografía? ¿Puedo hacer una tomografía con contraste? ¿Puedo hacer una pielografía ascendente? ¿Puedo? Una urotomografía con contraste, se puede, también se puede, ¿cierto? Aquí está todos los estudios complementarios, hemograma, examen general, tomografías, radiografía, ureterografía, retrógrada, urografía intravenosa y una gammagrafía. Pero tenemos que volver para atrás. Etiología. ¿Cuándo se lesiona el ureter? Cuando hay un procedimiento quirúrgico difícil. Ejemplo, cuando se sacan esos miomas uterinos gigantes, ¿puede lesionar el ureter? Se puede. Hay una lesión de esos quistes de ovarios grandes y al intervenir una de estas cirugías, ¿puede lesionar el ureter? Se puede. Cualquier masa pélvica puede lesionar, por supuesto. Trastornos inflamatorios pélvicos y después de un tratamiento con radiación. O sea, cuando hay generalmente en un cáncer de cuello uterino, hacen radiación. Les decía Dios, gracias, ya no existe la bomba de cobalto, pero que la bomba de cobalto nos hizo estragos en el sexo femenino en todos lados. Y hoy en día prácticamente es otro tipo de radioterapia que es más benevolente que la bomba de cobalto. Fisiopatología, la sección accidental del ureter en procedimiento, las masas pueden desplazar al ureter y engullir provocando una fibrosis digestiva. O sea, un mioma uterino puede crecer tanto o un tumor de ovario puede engullirlo, quiere decir, abrazar al ureter puede. Cuando nosotros tenemos un tumor y vamos a operar o vamos a acompañarlo de un ginecólogo en un tumor grande, ginecológico, ¿qué hacemos? ¿Qué yo hago? Para tener certeza que no lo vamos a lesionar, porque el conducto debe estar metido en el medio, agarro, le meto un doble J. ¿Me entiendes?
entiende? Mete un doble J. ¿Y qué va a pasar? Cuando se esté operando el tumor, cualquier tumor ginecológico, se siente, agarra uno, toca el ureter, por aquí está el ureter, lo vas a sentir acá. Y te alejas de eso y vos ves que en toda extirpación de ese tumor no lo lesionaste. Terminó tu cirugía por abajo, meterse el enfoque y afuera el doble toque se puede subir. Es una manera de tratar de prevenir que no te lesiones la cirugía. Esto ya está. ¿Cuáles son los datos clínicos? Los síntomas. Cuando hay una lesión intrauretera, hay fiebre, dolor ileoparalítico o neoseimónico. Si hay una lesión del ureter que compromete parte del peritoneo, ¿puede ocurrir un ileoparalítico? Sí. Los signos, puede ocurrir una peritonitis aguda. ¿Por qué? Porque cuando la orina entra dentro de la cavidad abdominal, ¿qué tipo de peritonitis ocasiona? Lo agarré. Peritonitis química. Es una peritonitis química. Y puede haber una fistolización hacia la vagina. Esto ya vimos. Diagnóstico diferencial. ¿Con qué podemos diferenciar una lesión de los ureteres? Con una obstrucción intestinal, con una peritonitis postquirúrgica, con una infección postquirúrgica y con una pielonefritis aguda postquirúrgica. Este es el diagnóstico diferencial de una lesión de ureter. Tratamiento. El tratamiento cuando hay lesión ureteral siempre tiene que ser inmediato. El ureter no es nomás, no, déjalo, va a cicatrizar solito, mete un catéter, no sé. Si el ureter no se interviene, se cierra y me causa estrago. Entonces el tratamiento tiene que ser inmediato, entre menos tiempo existe, mejor que uno. Hay que hacer un debridamiento completo, una anastomosis espatulada, libre de tensión, cierre hermético, endopróstasis. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí está el riñón, todo su ureter y el ureter está entrando en vejiga. Se divide el ureter en tres partes: tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Toda lesión en tercio superior y tercio medio se hace una anastomosis término-terminal. Toda lesión en tercio inferior se hace un reimplante en vejiga o neoimplante en vejiga. Esa es la conclusión. No les voy a explicar ahorita qué es esta técnica, la espatulada, nada. Ustedes tienen que saber que cuando se lesiona el ureter, lesiona el tercio superior, anastomosis término-terminal. Tercio medio, anastomosis término-terminal. Tercio inferior, neoimplante en vejiga. ¿Listo? Aquí está ureter medio ya. Y el ureter superior, ureter de ureterectomía, ureter de implantación vesical con enganche al soft, ya, ahí nomás. La lesión vesical. La lesión vesical, el 90% de las fracturas pélvicas están relacionadas con una lesión vesical. Cualquier fractura del hueso pélvico compromete a la vejiga, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna fractura, imagínense, de la sífilis del pubis, si me fracturo, ¿qué hace el hueso? Sale una punta, y eso es como un cuchillo que perfora la vejiga, claro que sí. Cualquier lesión de la ramis copubiana, si es fractura, ustedes saben que llevaron traumatología todavía. Hay fracturas con minuta o sin minuta, con desplazamiento, sin desplazamiento. Era lo poco que me acuerdo de traumatología, que tenía un buen catedrático, pero nunca me gustó. Parecen albañiles, con su martillo, con su cincel, con su clavo, entran con su broca, con su taladro, así. Ya, entonces puede ser por lesión iatrogénica, claro que sí, la vejiga puede lesionarse, sí, y el 20% se lesiona con lesión uretral. Cuando hay lesión de uretra, sí o sí se acompaña de lesión vesical. ¿Por qué? Principalmente la uretra posterior.
La uretra anterior está la uretra peniana y la uretra vulvar, es la uretra anterior. Y la uretra posterior es la uretra membranosa y la uretra prostática. Justo en medio está el esfínter estriado. El esfínter externo. A ver, ahorita creo que hay una imagen. Los fragmentos de la pelvis, cuando esta se fractura, pueden perforar la vejiga. Queda la fractura con minutos, ¿verdad? Si la vejiga está casi a su capacidad y se recibe un impacto, se desgarra la pared, vaciando su contenido en la cavidad abdominal. Le voy a contar una historia para que no se duerman, porque se están durmiendo. Hay dos que se están lindos soñando. ¿Se soñó con quién? A ver. Ya con el marido tiene pinta casada y allá tiene pinta soltero también. Pero me echaron su cabeceadilla. No se preocupen, porque yo también cuando trabajaba, cuando era estudiante, a veces me dormía, pues se cansaba. O de hambre también. Así es. Entonces, resulta que y esto es un caso clínico, ojo, habían dos damas que pelearon por un hombre, era día viernes, 8 de la noche, bien frente al mercado Abasto, estaba el tipo de la película con la dama, pero apareció la otra dama engañada, las dos se prendieron y de allá arriba las dos cayeron abajo. Por suerte no sobre cemento, sino sobre grama. Cayó una encima de la otra. ¿Quién llevó la peor parte? ¿La de abajo o la de encima? La de encima. ¿Encima? Tal vez estaba la pierna flexionada y imagínate que cayó. Bueno, la de encima llevó, ¿por qué? Porque al día siguiente, la pelea fue el día sábado, el viernes en la noche, estábamos sábado en la mañana, 9:30 en el servicio de urología, hicimos comprar salteñitas porque era el cumpleaños de un colega. Y estábamos por comer una salteña cuando dice el doctor, hay una mujer a emergencia, es justo. Ya, vamos a ver. Bueno, fuimos a emergencia y entonces, esperen, no, ya. Vamos a conseguir hielo, que la soda está caliente. Bueno, mientras consigue hielo, fuimos a emergencia y llegó la mujer así. Que no podía andar. Bueno, le dije, entonces, a ver, echen un poquito, doctor, lo que hay que ver es si tiene sangre, sonda, no hay nada. Y porque lo que yo quería era poner una sonda, irme rapidísimo a la salteña. Entonces, ¿orinó? No, dijo, no orinó. ¿Desde qué hora? Desde anoche. ¿Cómo desde anoche? Sí, dijo, desde las 8 de la noche no orino. A ver, la uretra en la mujer es así de corta. Me fui al consultorio a buscar sondas. Y buscaba, y solamente pillaba sondas de 3 días y no pillaba una sonda de 2 días. Tuve que ir al servicio de urología a buscar una sonda. Hasta eso ya la había pillado en emergencia y le metieron sonda vesical a la mujer. Y ¿cómo es de la mujer? Estoy buscando sonda, doctor, busqué y no había. Pero creo que de la cama 4 tiene una sondita de 2 días. Oiga, señor, me la presta su sonda. Después yo lo hacía que ya, pues me dijo. Me fui ya le habían puesto sonda en emergencia y la mujer estaba caminando así con su bolsa. Ya no estaba, que no podía caminar. Bueno, ¿cuánto orinó? No sé, doctor. ¿Cómo no vas a saber cuánto orinó? Es que le vaciamos aquí y había un tacho ahí en emergencia, había de todo. Entonces, ¿pero cuánto? Salió harto, pero ¿cuánto es harto? No sé, doctor, pero lo pusimos y salió nomás y se alivió. Bueno, pero a ver, ya, pero no se vaya la mujer.
internado. Es de neurología. Y como que la mujer tranquila comenzó a caminar. Cualquiera pensaría que era un globo vesical, por trauma o por alguna cosa, pero entró la sonda y vació y quedó chavín. Bueno, se internó, le dijimos al interno, hicimos una internación a la sala. ¿Sabe qué, doctor? Le dije, no me quedo contento, voy a escuchar el ruido. Le puse el estetoscopio y las tripas, había peristaltismo, y la mujer cambió. Oiga, yo le dije a esta mujer apenita, doctor, le dije, mira, ahora, sería un joven psiquiatra, creo, no, le dije, pero no, que no se vaya, yo le dejo, doctor, le dije, calumnia, a ver qué va a pasar. Bueno, era sábado. La dejé el día domingo, me fui tempranito a pasar visita, la mujer estaba durmiendo, pasé visita, ¿cómo está todo bien, doctor? Yo quería hacer un chupo aquí, en mi casa, para el cumpleaños de mis nietos. Bueno, a las 12:30, 1, me llama el residente, doctor, la mujer quiere irse. ¿Y cómo está? Bien, doctor, chalinga, quiere irse. Vino el marido, ¿qué será? ¿Lo quiere llevar? Ya, chapa, sacale la sonda. No se va si no orina. No se va porque yo no sé cuánto ha orinado esa mujer y me tengo ese incógnito. Conmigo lo vaciaron a balde. Hay una emergencia. Ya, doctor. Entonces, digamos que a la 1 le sacó la sonda. Cuando vos la veas orinar a la mujer se va. Pero mientras no la veas orinar, esa mujer no se va. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Dígame, doctor. Agarra, bueno, yo hice mi churrasquito, y bueno, no me llamó y pensé que había orinado y se fue la mujer. Cuando a las 10 de la noche me llama, doctor, qué bueno. ¿Sabe qué, doctor? Me dijo, a ver, tu voz me dice mucho, tu voz, solamente escucharte, ¿qué pasó? A ver, ni una sola mentira, dime toda la verdad y no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué, doctor? Me dijo usted, yo me salí pues del hospital, me dijo, vino mi enamorada de Montero y me salí y recién estoy llegando. Ah, usted dijo la verdad, sí, la verdad. Y bueno, cuando yo llegué, hará 1 hora y media más o menos, volví y la mujer le dije, no había orinado, doctor, vine y como supe que le pusieron sonda, yo la vi que no podía caminar de dolor. Y cuando le puse la sonda, vació la orina y otra vez le pasó todo. Grandísimo, le dije. Ya, esa mujer no se va, se queda. Al día siguiente en la mañanita, la mañana dejamos a esa mujer en ayuna, no coma ni coma absolutamente nada, avisar a la familia que posiblemente mañana estamos aquí, voy a hacer una cistoscopía. Lógico. Entré con el cistoscopio el huecango en vejiga. ¿Qué era? Tuvo una lesión de la parte posterior de la vejiga. La orina entraba a la cavidad peritoneal, produciendo irritación peritoneal, por eso el dolor. Le metían la sonda y daba la casualidad que entraba la sonda por la uretra cabalito al hueco donde estaba, con la que comunicaba con el peritoneo. Llegaba la sonda, toda la orina del peritoneo se vaciaba y la mujer quedaba otra vez chalinga. Cuando saqué la sonda entera con el cistoscopio haciendo el campo, directo tiró, el lunes en la mañana.
la cirugía. Operé, cerré la vejiga, sonda 5 días, no bueno. Pero son cosas que pueden ocurrir. ¿No es cierto? Y me dijo el doctor que ese paciente estaba en anuria. ¿Estaba en anuria el paciente o no? ¿O la paciente o no? Porque la mujer no orinaba desde las 12 hasta las 8 o 9 de la noche, no orinó. ¿Era anuria o no era anuria? No era anuria, pues. No había anuria. ¿Por qué? Porque había diuresis. Esa orina se entraba a la cavidad peritoneal. Lo que no había era micción. Micción es diferente a la anuria. Entonces no había micción, pero sí había diuresis. Entonces, solo para que ustedes vean lo que puede pasar cuando hay una ruptura en la cavidad vesical. Todo golpe no lesiona la pared anterior. Siempre se va hacia la parte posterior. Bien. Estas son ya lesiones de uretra. Fíjense, esta es la uretra hasta acá, es la uretra peniana y la uretra vulgar, y toda esta es la uretra posterior, o sea, la uretra membranosa y la uretra costal. Doctor, disculpe una pregunta. Vuelvo a la imagen anterior. En el caso de que haya lesión a nivel uretral, digamos en la uretra peniana, y el paciente, digamos, haya sangrado y posteriormente haya orinado, ¿cuál sería la conducta del médico? No se toca, no se toca. Por eso puede haber una ruptura aquí, pero eso puede estar sano interno, porque se rompió, sangró, pero la orina está vaciándose. No lo toqué. Dejarlo que orine y no meter solo. Pero si hay una ruptura completa, el paciente no va a orinar. Y va a haber una retención urinaria, ¿no es cierto?, en la vejiga. Ahí se hace talla, luego se hace una derivación urinaria hacia afuera, y posteriormente, ya cuando pasa el proceso inflamatorio, cuando hay una ruptura completa, ¿qué se hace? Uno siente en el pene que aquí hay un espacio hueco, la uretra está aquí, un cabo está aquí, el otro cabo está aquí, y esto es hueco. Yo ya sé que hay ruptura completa, porque he hecho mi talla. Entonces, ¿qué hago? Una incisión, agarro puntos, se llama telescopaje. Agarro unos puntos parauretrales, nunca suturar directamente la uretra, nunca. Puntos parauretrales hace que este cabo se junte, y otro punto acá parauretral hace que esta punta se junte. O sea, lo único que hago es aproximar, nada más. Con aproximar, dejo mi talla, espero 3 meses a que pase todo el proceso inflamatorio, hago una uretrografía y veo qué es lo que está pasando. Si logro recanalizar, bendito sea Dios. Y si no, como he hecho mi telescopaje, que esto ya está a punto, entonces entro, corto esta parte que está media cerrada y hago una anastomosis término terminal de uretra. Esa es la solución. Pero siempre hay que hacer telescopaje. ¿Por qué? Porque imagínense que yo no haga el telescopaje y tengo este cabo sin nada. ¿Cómo voy a juntarle? Porque ya luego viene el proceso de cicatrización y ahí es más grave. Ahí sí que es mucho más grave. Entonces, por eso que, jóvenes, la uretra es lo más maldito que puede haber para el urologo. Yo prefiero operar 20 riñones y no hacer cobregar con una uretra. ¿Por qué? Porque la uretra se lesiona y se cierra y nos causa una estenosis de uretra, donde hay que estar todo el tiempo dilatando para que ese cristiano pueda orinar. Digamos, ¿qué puede haber en los datos clínicos? Dolor pélvico, incapacidad para micción, micción por rebosamiento, con macrohematuria. Los signos pueden haber un choque hemorrágico o un abdomen agudo.
dependiendo del choque hemorrágico, cuando una lesión importante de vejiga y lesión de alguna arteria, puede haber, claro que sí. Un abdomen agudo, cuando está la lesión, si una lesión de uretra proximal, puede comprometer la vejiga y puede ser un abdomen agudo, claro que sí, tranquilamente. ¿Qué estudios complementarios realizo? Fíjense aquí esta estructura de vejiga. Hay una extravasación importante que viene por fuera. Un hemograma, examen general, cultivo, tomografía, radiografía abdominal y una cistografía por tomografía. La cistografía, lógicamente, solicitaré cuando veo que ha pasado ya el proceso agudo, veo qué es lo que está pasando, pero nunca me voy a ir nunca voy a hacer de entrada en una cistografía, siempre una tomografía con contraste para ver qué terreno estoy pisando, sobre qué estoy, ¿entienden? Entonces, la cistografía viene después. Complicaciones, esto anótense por decir. Cuando hay lesión de uretra, puede haber una complicación, un absceso pélvico, una peritonitis tardía o una incontinencia urinaria. Puede ocasionar, cuando hay una lesión del esfínter externo, puede ocasionar una incontinencia. O sea, se me anota eso, ¿ya? El tratamiento, tratar el choque y la hemorragia, tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacer cuando hay ruptura extraperitoneal? Se puede dejar, dejando drenaje, se debe operar si existe coágulo grande o lesiones en el cuello de la vejiga. Cuando hay ruptura intraperitoneal, hay que hacer una transperitoneal con cierre de vejiga, retirando todo el líquido extravasado. Siempre hay que hacer un lavado prolijo, porque la orina que si está infectada puede ocasionar una peritonitis. Claro que sí, ¿cierto? Puede haber una fractura pélvica o puede haber un hematoma pélvico. Por lo tanto, hay que hacer una reparación con gran cantidad de volumen que pueda agregar. Cuando hay lesión, a mí me da chiste. Cuando hay ruptura de huesos pélvicos, los traumatólogos no saben preparar su pelvis. Sí, doctor, ¿será que viene? Nos preparan, nos separan, entonces nos separamos bien la vejiga, todo el pollo para prepararle los huesos para que hagan su tratamiento. Pero les cuesta a los traumatólogos separar la vejiga. ¿Qué será con falta de evidencia? ¿Qué será? Bueno, cuando hay lesiones de la uretra, que son poco comunes, pero hay mayor frecuencia en hombres, porque la uretra es más larga, relacionadas a fracturas pélvicas o caídas en silla de montar. La división de la uretra en posterior y anterior es muy importante saber la división. La uretra anterior, la uretra peniana y la uretra vulvar, y la uretra posterior membranosa y prostática. Aquí está, fíjense. Esta es la uretra peniana, esta es la uretra vulvar, esta es la uretra prostática y esta es la uretra membranosa. Aquí mismo está el esfínter externo. Se lesiona el esfínter externo, quedan incontinentes. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando hay lesión en la uretra posterior? Hay una porción prostática y porción membranosa. Se lesiona con mayor frecuencia y pasa a través del piso pélvico y del esfínter urinario voluntario. Quiere decir, se lesiona desde acá, se separa. Todo esto se va para atrás y esto queda para abajo. Entonces, se lesiona esto y puede quedar un paciente incontinente claro. ¿Cuáles son los datos clínicos? Dolor en hipogastro, incapacidad para orinar y antecedentes de lesión por aplastamiento de pelvis. Cuando pasa un camión, un auto por encima, entonces el paciente no puede orinar, ocurre esta situación. ¿Cuáles son los signos? Sangre meandro urinario, dolor suprapúbico a la palpación, presencia de fractura pélvica y un hematoma pélvico importante. Aquí está. ¿Cuáles son los estudios complementarios? Una radiografía abdominal, una uretrografía, aquí está, se mete un poquito de contraste por la uretra para ver si está indemne o no está indemne. No realizar uretroscopía, nunca hacer una cistoscopía, porque ahí sí que ustedes pueden hacer un daño irreparable a estos pacientes. Ni tampoco, jóvenes, ya les dije, no metan sonda. Si no orinan y hay globo, hagan talla, no se metan a hacer sonda, meter sonda.
Si el paciente orina, pero orina con sangre, no metan sonda, déjenlo que siga orinando con sangrecita, no va a pasar nada, pero no metan sonda. Complicaciones. Las estenosis son el 50% secundaria a una reparación. Puede causar impotencia sexual en un 35% y también incontinencia. Fíjense, aquí está la uretra normal, esa es una uretrografía donde llega hasta acá y toda esta parte no pasa el contraste hacia la vejiga. Entonces aquí hay que hacer una anastomosis terminal, se opera por vía perineal y se soluciona el problema. Tratamiento, tratar el choque y la hemorragia, hay que hacer una cistotomía suprapúbica, la laceración incompleta uretral sana espontáneamente, lo que les digo. Se puede lesionar la uretra un pedacito, sangrar y orinar y no toque. Hay que hacer una reconstrucción uretral tardía siempre, hay que esperar unos 3 meses luego de hacer la talla hasta que pase el proceso inflamatorio y se reabsorba todo ese tejido inflamatorio y esa fibrosis. Y hay que hacer una realineación uretral inmediata. La realineación uretral inmediata se refiere a lo que les dije, el telescopaje. Ya saben lo que es un telescopaje. Dar puntos parauretrales, no a la uretra, parauretrales para aproximar los cabos de la uretra. A eso se refiere realineación uretral inmediata. Las lesiones de uretra anterior constan de la porción bulbosa y pendulosa, generalmente iatrogénica como etiología más frecuente. Por ejemplo, les mostré a ese paciente que se masturbaba con el destornillador, ¿no es cierto? Esa fue una lesión de uretra anterior, una iatrogenia. Bueno, porque yo le estaba sacando el destornillador y la punta, bueno, mi ayudante era el que le estiraba el pene, porque yo necesitaba tener el pene en hiperextensión. Bueno, los que han visto las clases de imágenes van a saber de lo que estoy hablando. Los que no vieron se quedan con las ganas, ¿no? Entonces fue el que estaba empujando y salió la punta ya, por llegar ya a la uretra. Si ya perforó, que le saqué como allá. Dejé una sonda y con la sonda se solucionó. Datos clínicos. ¿Cuáles son los síntomas? Antecedentes de caída o bien una instrumentación. Se presenta hemorragia uretral, dolor en periné y hay un proceso inflamatorio súbito del área. ¿Cuáles son los signos? Es doloroso la palpación, existen deseos imperiosos de orinar y la piel se nota inflamada y decolorida en la región del pene. Estudios que debemos realizar, un hemograma y siempre una uretrografía. La uretrografía no le va a causar. Uretrografía no significa meter sonda por la uretra. La uretrografía mete la puntinga del pene, se mete una sondita y a través de la sonda se mete el medio de contraste. No le van a meter la sonda hasta la vejiga, no, hasta la punta hasta el surco balano prepucial. Y ustedes le agarran, la apretan y meten con baterica, con fuerza, el contraste, para que el contraste vaya por la uretra. El líquido no le va a causar ningún problema. ¿Podrá mostrar extravasación? Sí, pero no va a causar ruptura nunca. ¿Entienden? No es como meter una sonda. Las complicaciones de una lesión de uretra, estenosis, infección y puede ocasionar una sepsis claramente. Tratamiento. En contusión de uretra, después que se demuestre que no existe laceración que permita al paciente orinar necesite de tratamiento específico, si persiste hemorragia se puede drenar con sonda uretral. Quiere decir que si está orinando, déjelo. Si hay un hematoma importante, se drena el hematoma, pero se procura no poner sonda. En la sedación se debe realizar cistotomía esperando a que salga el tejido. La sedación significa que la uretra, yo le tiré un corte importante, pero no completamente, quedó un tantingo nomás unido a la. Entonces, ahí, ¿qué debo hacer? Talla. ¿Por qué? Porque el paciente difícilmente va a orinar. Hago una talla vesical y espero que eso cicatrice y vuelva a la normalidad.
La laceración con extravasación, el drenaje de las áreas de extravasación está indicado. O sea, si drena abundante cantidad de sangre, entonces yo abro el prepucio y dejo un pequeño perros para que y hago un pequeño vendaje compresivo y no hay más, sin tocar la oreja. Y la reparación inmediata. Cuando hay lesión de por ejemplo, ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué no suturó cuando usted sacó el destornillador? Porque prácticamente lo estaba viendo. Y era una lesión circular porque yo saqué el destornillador por ahí. La sonda entró sin ningún problema y esperé que la sonda, para evitar que la uretra se cierre, la uretra cicatrizó encima de la sonda. Entonces, a los 14 días retiramos la sonda sobre una uretra cicatrizada y el grandísimo peló, pero no lo vimos nunca más. ¿Qué hacemos cuando hay lesión de pene? Esto es lo que ocurre cuando hay ruptura del cuerpo cavernoso, cuando hay relaciones sexuales. Y esto generalmente ocurre cuando el hombre está abajo y la mujer está arriba. Entonces, este es el pene, este es el cuerpo cavernoso, y generalmente hay una ruptura parcial. De aquí hasta aquí se rompe y el hombre siente que el pene suena y aparece al ratingo el hematoma. Es una urgencia dentro de las 6 horas. Dentro de las 6 horas, yo agarro, llevo el prepucio para abajo, expongo el cuerpo cavernoso y hago una sutura del cuerpo cavernoso. Tengo un pequeño venenajito y no hay nada. Pero si pasan las 6 horas, yo ya debo esperar una cicatrización por segunda instancia. ¿Por qué? Porque por una lesión parcial del cuerpo cavernoso nadie se muere. Va a haber el morete ahí en el pene, nada más. Va a ver que hay una falta de llenado en ciertas partecitas, sí, pero eso se va a unir otra vez. Este pedazo se va a unir acá y va a cicatrizar. Yo nunca he visto que ocurra esto, una sección completa. Ahora, he visto, o sea, en una relación sexual, he visto esto, pero aquí, a este nivel, cuando había un hombre aquí de Guarne, agarró esos guasqueadores, pero que la sopa está caliente, porque la sopa estaba caliente, ¡guau! Que la comida está fría, porque estaba fría, ¡guau! Hasta que las hermanas del hombre le dijeron, defendete, ¿hasta cuándo va a esperar que este desgraciado te pegue tanto? Pero no era pues para que haga lo que hizo. La mujer pensó, llegó, le esperó por trago, lo acabó de emborrachar al hombre, agarró un cuchillo, lo cortó y lo botó por la ventana. Cuando vio que sangraba tanto, ya la mujer, por lo que estaba neto de borracho, se asustaron tanto que a mí se asustó que le avisó a las hermanas. Se va a morir, y claro, pues, chavarta sangre. Agarraron, tal vez lo agarraron al pene y lo pusieron en una conservadora con hielo y lo trajeron aquí al Hospital San Juan de Dios. Era un día viernes en la noche. Y había un colega X recién llegadito. Llegamos el sábado de la mañana, como siempre uno tiene costumbre de ir los sábados al Hospital San Juan de Dios a charlar, a reír un rato con los colegas, mientras vemos los enfermos. Oye, te cuento que anoche hizo un reimplante de pene. ¿Quién? ¿Oh? Sí, yo. A ver, ¿qué pasó? Llegó con una mujer, se lo cortó enterito el pene, uno se le guasqueaba. Llegó y trajeron hasta Cepe, tenía el pene. Lo lavé bien, le hice una sutura de los cuerpos cavernosos y agarraba con sonda. A ver, vamos a verlo.
abajo caliente, ¿no? Y todo el pene morado, frío. Te dio para hacer la anastomosis bajar la arteria. Algunas le tiramos un punto. Algunas. Ya. Saca esa mujer, se te va a cruzar la línea. Lo que hay que hacer es cortar y hacer, le dejamos un muñoncito ahí. Y bueno, así que jóvenes, aquellos que les gusta pegar a las mujeres, mucho cuidado. Hay que. Ya le toca. No creo que usted pegue a las mujeres. Le pega. Bueno, entonces, a la mujer no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa, ¿cierto? Entonces, la mujer es mucho más fría que el hombre. Planifica su venganza y actúa fríamente. Hay que tenerle miedo. ¿Cierto? Sí. Bueno, en las lesiones de escroto hay que debridar y cerrar de manera primaria las laceraciones superficiales. ¿Cuánto ocurre una lesión de escroto en algún accidente, motocicleta, bicicleta y principalmente con el cierre? Es ahí donde más se lesiona el escroto, cuando uno agarra con el cierre del pantalón. El traumatismo cerrado puede causar hematoma local y equimosis y asegurarse de que no haya lesión testicular. O sea, una buena ecografía prácticamente nos dice la lesión solamente es de parte blanda, el testículo está indemne. Entonces, tranquilamente uno hace una incisión en el escroto y si es un hematoma drena, lo deja abierto y con su drenaje no es malo, ¿no? Es lo más sencillo para solucionar el escroto, ¿no? Y lesión testicularia. Cuando hay lesión del testículo, el dolor es agudo, acompañado de náuseas y vómitos. Si hay un hematoma que rodea el testículo, dificulta la delimitación. Entonces, el uso de la ecografía ayuda a definir el estado del testículo y prepararlo para la cirugía. Con una simple ecografía, ustedes tienen un diagnóstico exacto. Bien, mis queridos jóvenes, estudien,